Hola gente, ¿cómo están? La idea de este video es hacerlo lo más natural posible, sin guión, sin nada, y explicar un poco en mi experiencia qué ha sido lo mejor, teniendo en cuenta empresas B2B y empresas B2C. Yo tuve bastante experiencia en ambas partes, bastante experiencia según obviamente mi tiempo, pero cuáles son mis preferencias y cuáles son los pros y contras que yo vi principalmente en cada una. Entonces que ustedes puedan ver cuando entra una empresa, van a identificar si es una empresa B2B, si es B2C y poder diferenciarlas y en el caso de que les guste una más que la otra, poder directamente irse por esa empresa. Primero vamos a empezar por lo básico, que un closer de venta es un comisionista, una persona que está de intermediario entre una empresa y un consumidor, o sea, alguien que tiene algo para vender y alguien que está buscando comprar eso. Entonces, entre esos dos está el closer para que le venda y pueda cerrar a ese cliente, por eso es closer, es cerrador de ventas, que pueda cerrar la venta, que el cliente le pague y pueda tener su entrega de servicio. Entonces, como closer tenés dos tipos de empresas para los cuales trabajar. Nosotros siempre trabajamos únicamente en reuniones, más que nada reuniones, llamadas, mensajes, pero el cliente siempre, cuando hay un closer, entra a una reunión directamente, una videollamada. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenés dos tipos de empresas. Una que vende B2B, que quiere decir business to business, y otra que quiere decir B2C, business to customer. Una es de negocio a negocio, B2B, y la otra es negocio a consumidor final. En mi caso como closer, yo no empecé directamente como closer, sino que primero empecé como triager, que es una persona que califica las llamadas que tiene el closer. Entonces se lleva una menor comisión, como de la mitad aproximadamente, por calificar esa llamada en compromiso, tiempos y disponibilidad financiera. Entonces yo empecé trabajando como triager en una empresa que era B2C y B2B. Después de eso me cambié a una empresa que era B2C y ahí comencé a hacer closer de ventas directamente en esa empresa vendiendo B2C. Entonces yo empecé como closer vendiendo en este caso B2C, de negocio a consumidor final, que en mi experiencia propia fue con un infoproducto, personas que querían formarse en una habilidad del mercado digital, entonces yo les vendía ese producto. No yo, sino yo como mediador entre la empresa y ese consumidor final, o sea, como closer. Entonces mi experiencia ahí fueron de unos 4 meses, 5 meses aproximadamente, si no me equivoco en tiempos. Y lo que tenés ahí es que una vez que se te hace ya normal la venta, yo tenía un buen porcentaje de cierre en la parte de B2C, y se te hace muy automático ya. La persona que está en un B2C mayormente de $700, $1.000, hasta $1.500 en promedio, son personas que no son como conscientes de sus problemas, no son conscientes de lo que es una llamada con un closer, no son conscientes de cómo funcionan los negocios, de la facturación, del dinero, de los cobros, todo ese tipo de cosas. No entiende nada, simplemente está en una reunión conociendo un servicio, pero no tiene por ahí ni la idea de comprar, ni sabe lo que está comprando y está buscando la manera de salir adelante, por ejemplo. Entonces tenés personas que no tienen su nivel de conciencia muy alta en el caso de B2C. Entonces ahí fue mi primera experiencia y después vendí en B2B. ¿Qué fue lo que pasó en B2B? Que en este caso me tocó tener reuniones con empresarios, con personas de 40, de 30 años, de 50 años que tienen una empresa y que ganan 40.000, 20.000, 10.000, 50.000, 100.000 dólares al mes y sí conocen cómo funciona un negocio, conocen a los comerciales, conocen cómo funciona el proceso comercial, conocen todo menos del servicio que tú estás ofreciendo, cuál es la solución específica o cómo lo hacen. Por ahí saben qué es lo que vos haces, por ejemplo, te ayuda a facturar 50.000 dólares más con tu empresa, pero no saben el cómo, no saben cómo vas a hacer eso. Entonces están interesados en tener una reunión contigo como mediador para conocer ese servicio. Entonces, una vez trabajando en este B2B, mientras trabajaba en el B2C, porque como closer puedes tener diferentes empresas dependiendo obviamente la carga horaria que tengas. Yo en este momento estoy con 3 empresas en total, hace poco salí de una y ahora estoy en otra nuevamente, entonces podés ir rotando tranquilamente, depende qué cantidad de reuniones tengas por día. Pero en ese momento yo tomaba llamadas de las 8, 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche también, o sea, podía estar 12 horas disponibles el calendario y si se me agendaban 12 reuniones, genial, si no, no había problema. Entonces en el B2B pude pulirme mucho más, o sea, a mí un CEO, un dueño de empresa que gana 50.000 dólares y vos tenés 19 años, no tenés barba, no tenés anteojos, no tenés saco, estás con una camisa nada más, te comen.
obviamente, porque se dan cuenta de la falta de experiencia, de la falta de confianza sobre cómo hablas del servicio, etcétera, 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 un montón de cosas de cuando te estás alineando con una nueva oferta que estás vendiendo. Entonces en el B2B me tuve que pulir mucho, por eso mi atuendo, mi forma de estar en las reuniones cambió muchísimo y la empecé a adaptar a todo, al B2C también, y yo en general era así también. Entonces, en torno a estilo, más que nada refiriéndome, o sea, por ejemplo, a vestir así, ese tipo de cosas es algo que yo estaba buscando. Entonces, en el B2B te tenés que hacer muchísimo más duro. O sea, las personas, por ejemplo, quieren tener el control de la reunión, no les interesan los bonos, no les interesan los descuentos, que es todo un truco comercial, que todas son estrategias. Entonces tenés que estar muchísimo más pulido para un B2B que para un B2C, porque el B2C la persona entra en una reunión y no sabe ni qué está haciendo. ¿Me entendés? No sabe si está comprando, si está averiguando, si pasó por un sistema para llegar a esa reunión, no entiende nada. Entonces para iniciar es muy fácil, mucho más fácil el B2C, pero si empiezan por un B2B, se les va a hacer después mucho más fácil el B2C, me parece a mí. Teniendo en cuenta mi experiencia, yo creo que sería así. Yo en mi caso empecé con el B2C y después B2B. Entonces ahora actualmente el B2C se me hace automático. O sea, puedo vender 5 ventas de cada 6 o de cada 7, por ejemplo. O sea, no hay chance de que la persona cuando se va a la reunión no deje un pago de compromiso por lo menos de $1, lo que sea. O sea, está cerrado. Entonces siempre te pasa eso, que en el B2B es mucho más difícil, pero una vez que te acostumbras al B2B y tenés un buen porcentaje de cierre con esas personas que tienen altos niveles de conciencia, que tienen negocios que están facturando millones y millones o miles de dólares, tienen un equipo comercial detrás, conocen las estrategias, los procesos, una vez que podés dominar el B2B en sí, el B2C lo dominás el triple, el cuádruple o el quíntuple. O sea, mayormente, probablemente, cuando trabajen en B2B, luego van a buscar únicamente empresas B2B, porque las llamadas son mucho mejores. Todas las llamadas que yo subí grabadas, por ejemplo, creo que subí 2 hasta ahora, son todas B2B, no subí ninguna B2C. La idea es subir después para que puedan ver los cambios y todo. La primera llamada B2B cómo fue, la primera llamada B2C cómo fue, la última llamada B2C cómo fue, todo ese tipo de cosas para que tengan un poco más de idea, de no compararse por ahí mi nivel 60-70 con ustedes un nivel 1, 2, 3 o 4 o 5. Entonces no comparar, sino empezar de a poco, teniendo las preguntas que tienen, teniendo las herramientas que tienen, teniendo la computadora que tengan, el teléfono que tengan, lo que sea. Empezar por ahí y ir escalando obviamente siempre. De esa manera, entonces, comparando cuál es mejor y cuál es peor, no es que hay uno que sea mejor y otro peor. Para mí, el B2C en mi caso es mucho más fácil que el B2B, que son más conscientes, pero una vez que manejas bien el B2B, el B2C se te va a hacer automático. Muy probablemente cualquier tipo de producto, servicio, infoproducto. Obviamente dependiendo tu manera de cerrar, que en mi caso es mucho más por el lado de presión. O sea, yo no es que cierro en seguimientos y ese tipo de cosas, sino que es cierre en reunión. Entonces mi porcentaje de cierre lo puedo calcular muy fácil y si tengo resultado o no lo puedo calcular muy fácil. Y se van a dar cuenta ustedes también de eso. Entonces, como experiencia propia, mi experiencia fue de esa manera. El B2B es más complicado, es más difícil, se les va a hacer mucho más difícil. Hay muchos que dejan directamente por el B2C cómo funciona, porque es más complicado y al final te puedes ganar más, pero tenés que tener mucha más skills. No es lo mismo. Entonces puedes ganar. O sea, en sí lo que pasa con el B2B es que haces más cantidad de dinero con menos cantidad de reuniones, y el B2C puedes hacer la misma cantidad de dinero pero con mucho más tiempo invertido. Y esto siempre teniendo en cuenta un poco el precio que tiene el servicio que ustedes estén vendiendo. Si están vendiendo un B2B que sale $5.000, $6.000 y están vendiendo un B2C que sale $6.000, bueno, ahí capaz es otra cosa, pero no existen prácticamente B2C porque no hay consumidores finales que tengan $1.000 ahorrados, $2.000 ahorrados y quieran invertir esa cantidad. Mayormente ese va a ser un dueño de negocio, por eso es un B2B. Es una persona que ya tiene una empresa a la cual necesita su ayuda. Puede ser que necesite la ayuda para su empresa o para él, pero siempre acuérdense que detrás de las empresas en sí hay una persona. Entonces, eso también. Y las objeciones que tienen estas personas, los B2B, esa también es una gran diferencia en la parte de objeciones, son muy diferentes a las B2C en torno a la conciencia. Por ejemplo, un B2B te puede decir: mira, se me está acabando el tiempo, tengo otra reunión. Cuando vos estás en el mismo momento de presión y pasaron 45 minutos, 50 minutos, una hora de reunión, se te fue el tiempo, ellos te pueden decir: no, mira, tengo otra reunión ahora.
Mientras que un B2C, un consumidor final que tiene un trabajo de 7:30 a 12:30 del mediodía, no te va a decir eso, no tiene ese tipo de objeciones. No existe porque no tiene una empresa a la cual tenga que cumplir esos horarios y tenga reuniones con clientes, por ejemplo. Entonces, el B2B te puede decir, lo tengo que hablar con mis socios, lo tengo que hablar con los inversores en mi empresa, lo tengo que hablar con mi contador, mi abogado, etcétera, etcétera. Un montón de excusas. Después tengo que revisar el contrato siempre antes, son mucho más de lógica, entonces no son tan emocionales también. No van a tomar una decisión en caliente la mayoría, por eso te meten ese tipo de objeciones. No, como yo tengo un negocio y así me fue bien y así generé $50.000, yo todas las decisiones que tomo las tomo en frío. Y ahí tenés que vos ponerte a averiguar, pero ¿por qué tomas las decisiones en frío? Acá no es cuánto tiempo te tardas en tomar la decisión, sino si esto es una buena decisión o una mala decisión para ti. Tenés que resolver las objeciones de otra manera completamente, o sea, 180 grados de diferencia en este tipo de reuniones con las objeciones. Después, ¿qué más te pueden decir? Lo tengo que pensar es muy común por el tema de pensarlo en frío. Después el tema de los socios, el tema de tengo otra reunión, el tema de tengo que mirar la caja de mi empresa también. Todo ese tipo de cosas son objeciones más conscientes que únicamente se las va a poner un B2B, no un B2C. Entonces, como diferencias para que las tengan, esto es simplemente un video como de ejemplo englobando un poco todo lo que yo recuerdo y tengo como B2B y B2C. Lo más importante va a estar acá. Si no lo estoy diciendo ahora es porque no fue lo más importante o porque ahora no me lo acuerdo. Pero en diferencias sería eso principalmente: el nivel de conciencia que tienen, la decisión lógica que toman y después el tipo de objeciones que te ponen y el marco que tenés que tener en cada una de esas llamadas. Cómo lo utilizas como en un B2C y en un B2B. Lo tenés que manejar de la misma manera, solamente que en el B2B la otra persona siempre va a intentar tener el marco. Entonces este video lo voy a dejar como ejemplo para que ustedes tengan de, ok, cuando me meto a trabajar con una empresa, puedo identificar antes si vende B2B o si vende B2C sin problema. Que yo antes de ser closer no sabía lo que era una empresa B2B o una empresa B2C. Yo sabía que habían empresas y que los closers trabajaban para empresas, nada más. Entonces aquí tienen esto que les va a servir y para que ustedes puedan buscar más experiencia. O sea, cuando busquen el siguiente nivel como closer y están en un B2C sin darse cuenta, pueden saber que, ok, entonces mi siguiente nivel de conocimiento tiene que estar en el B2B. Tengo que tener experiencia entonces en este tipo de empresas, saber cómo funciona. Y ahí van a aprender muchísimo más. Pero obviamente tienen que seguir aprendiendo e invirtiendo en herramientas. O sea, si yo me metía como estaba exactamente de un B2C a un B2B, me iba a dar la cabeza contra la pared 100%. Tenés que invertir sí o sí en herramientas para tener, pero centradas en el B2B, te va a dar mucho más resultado y después la aplicás ya porque te queda de modelo mental en las B2C. Así que eso por hoy. Para que les deje este resumen ahí, voy a hacerles ciertos cortes nomás, pero la idea es que salga lo más natural posible este video y que ustedes puedan tener información que les sea de valor, siempre relacionado a esto que venimos hablando de las ventas, closer, estilo de vida, etc. Entonces esto lo cuento obviamente desde mi lado de experiencia, no como recomendación para nadie. Cada uno tiene que probar lo que le va bien y si no le fue bien, algo aprendiste y te va a ir bien en lo siguiente. Así que éxitos y que les vaya bien.